Hola a todos, mi nombre es Jesús Ángel Puchaina, soy estudiante del segundo semestre de trabajo social del cartel municipio de Uribia. Eh, Hoy el objetivo es hablar sobre qué fue el denominado movimiento del Frente Nacional en Colombia. Para entender un poco la gestación del Frente Nacional, vamos a trasladarnos al 13 de junio de 1953, donde el presidente de ese entonces, Laureano Gómez, es derrocado por un golpe militar que llevó al general Gustavo Rojas Pinilla al poder. Este encontró el país sumido en el terror de la violencia, al borde de una crisis social política. Sin embargo, este intento de perpetuarse y quebrar las dos élites políticas solo sirvió para la reunificación de la dominación bipartidista. En este sentido, nace una coalición política entre el Partido Liberal y el Partido Conservador como una acción opositora ante la iniciativa de Rojas Pinilla de crear un tercer partido que le permitiera la continuidad en el poder de manera indefinida. Así las cosas, los líderes políticos Alberto Lleras Camargo del Partido Liberal y Laureano Gómez del Partido Conservador firmaron un pacto que llamaron el Pacto de Benidorm para unir sus fuerzas políticas con la idea de acabar con la dictadura militar y restaurar la democracia. Este hecho se convirtió en la base entonces del Frente Nacional. Y de esta manera llega a la presidencia Alberto Lleras Camargo, luego de ser elegido con la mayoría de la votación en 1958, después de una larga negociación con el Partido Conservador. Bien, si analizamos esta alianza en su momento contrario de lo que buscaba es fortalecer la consolidación de la democracia, pero sin embargo sucedió todo lo contrario, porque dicho acuerdo se convirtió en posesionamiento de dos élites. Este acuerdo implicaba que las diferentes fuerzas políticas perteneciesen a su arraigo popular, excluyendo de esta manera a otras fuerzas e ideas políticas que venían haciendo en el país política con unas ideales que buscaban garantizar los derechos de la población a inicios del siglo XX. Este hecho excluyente tuvo como consecuencia dos procesos históricos relevantes. El primero, digamos que emergen nuevas fuerzas políticas con capacidad de desequilibrar al movimiento político Frente Nacional. Entre las más destacadas está la Alianza Nacional Popular, ANAPO, liderada por el general Gustavo Rojas Pinilla, y el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, encabezado por Alfonso López Michelse. El segundo proceso fue la consolidación de los grupos insurgentes en Colombia de orientación marxista que reclamaban cambios inmediatos en el país y su modelo democrático. De esta manera fue seleccionado Guillermo de León Valencia como candidato conservador para continuar el acuerdo de alternación del Frente Nacional. De esta forma arrancaba su gobierno debilitado. Valencia quiso fortalecer el aparato militar no solo como organización armada, sino como promotor del cambio social. Paralelamente con el fortalecimiento de un nuevo ejército, nació una variante de insurgencias guerrilleras. Los enfrentamientos con las organizaciones campesinas impulsaron los grupos guerrilleros rurales, quienes ante la ofensiva decidieron convertir su lucha en acciones permanentes. Así surgen las FARC
de la toma militar de Marquetalia y otros grupos surgen de la inspiración castrista. Asimismo surge el Ejército de Liberación Nacional, producto de una división interna del comunismo criollo. Comenzaba el periodo de un nuevo presidente, Carlos Lleras Restrepo. Su proyecto político estaba encaminado a dotar al Estado a una estructura institucional y una organizativa para actuar sobre la problemática económica, que buscaba una reforma administrativa y constitucional que sacara de una vez el país de una crisis económica que lo agobiaba. De esta manera disminuyó los espacios de poder y las influencias de las políticas tradicionales, afianzando el presidencialismo al crecer el papel intervencionista del Estado. Su gestión en ese entonces se creó el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, se creó el Instituto para la Educación Superior, también se creó Coldeportes, Colcultura, el Instituto de Recursos Naturales, así como otros. Algo muy importante que destacar de Lleras, dio un paso importante, paulatino, un paso importante que era el desmonte paulatino del Frente Nacional, al consagrar el pluralismo, es decir, que ya no solamente el conservador y el liberal los que tenían derecho a participar políticamente, sino que también otros partidos como el comunismo, el ANAPO y otros grupos de izquierda podrían aspirar a nombre propio a la representación de cuerpos colegiados. De esta manera, llega al poder Misael Pastrana Borrero, para el periodo de 1970 a 1974 llega a la presidencia Misael Pastrana, políticamente débil y sospechoso de fraude en su origen. Por dicho inconformismo nace un nuevo grupo armado llamado M-19. Durante el gobierno de Pastrana se contribuyó muchísimo al fortalecimiento del sistema económico del país. Para ello, en esa época se implementaba un plan de gobierno denominado las 4 estrategias. Era un modelo económico concebido por un canadiense, Locking Kern, que abandonó por completo el proteccionismo a la industria, antes aplicado por el gobierno de Lleras Restrepo, y se orientó hacia una política económica encauzando todo el ahorro nacional hacia el sector financiero a través de las corporaciones de ahorro y vivienda. Estas 4 estrategias eran un modelo económico que se orientaba hacia la urbanización y centralización de capitales, fomentó las importaciones, aumentó la productividad agrícola y acelera el proceso de mejora de la distribución de tenencias de la tierra para mejorar las competencias en el mercado nacional. Para concluir, lamentablemente este periodo tuvo muchas consecuencias negativas que hasta el sol de hoy las estamos pagando las nuevas generaciones. Entre esas están el establecimiento de malas costumbres políticas que hasta el sol de hoy perduran, debilitando a los propios partidos. Le dio vía libre a la lucha armada de la izquierda como único camino político para las personas que estaban inconformes. Entonces, en ese tiempo, a raíz de la exclusión que estaba haciendo esta estructura política, nacieron muchos grupos armados y que tuvieron mucha influencia en la violencia histórica de nuestro país. En ese entonces también el Congreso se convirtió en la sede de los grupos clientelistas, donde los
congresistas luchaban por leyes que favorecían sus propios intereses, o en el mejor de los casos a sus regiones y clientelas electorales. Asimismo, se instauró el clientelismo sobre la idea de que un partido no podría vivir sin la burocracia del Estado. El Frente Nacional dejó una economía dependiente y lejos de obtener una autonomía, porque realmente el Estado está hundido en unas deudas económicas que no ha podido subsanar. El crecimiento de la corrupción y el aumento de los costos de la administración pública, y asimismo se ha complicado muchas veces a los gobiernos, ya cuando quieren hacer unas reformas que vayan encaminadas a satisfacer las necesidades que tiene la población. El Frente Nacional entonces durante todo ese periodo influyó solamente en el fortalecimiento del sistema económico en el país, hizo crecer, lo modernizó, lo enriqueció notablemente, pero sin embargo la distribución de ingresos no se modificó sustancialmente las verdaderas consecuencias de esa estructura política, aunque no ha sido cuantificada toda la historia de nuestros tiempos. Logrará seguir el camino que marcó este sistema político, así corregir al tiempo los errores que de él se presentaron, que actualmente la democracia en el país puedo decir que sigue en riesgo, teniendo en cuenta estas herencias históricas que dejó el Frente Nacional. Buenas noches.